Estás escuchando Magazine por la Paz. Conduce Adolfo León Oliveros Tascón. Bueno, Arturo, entonces le voy a pasar a otro punto importante porque fíjate que no todo es malo. Resulta que el señor Álvaro Uribe ayer dio un guiño, digo yo, un guiño. Yo dije que al zorro viejo pues hay que analizar a ver si no es zancadilla, porque si es zancadilla no hay que caer, no, hay que saltar. El señor Álvaro Uribe dice que si se logra volver a hablar con la FARC, el gobierno y la FARC, del problema de la impunidad según él, y el problema del acceso al Congreso, que él estaría dispuesto a entrar al proceso de paz. Pues yo pensaría lo siguiente, creo yo que si uno lo analiza desde el punto de vista de la buena fe, vale la pena que se sienten los negociadores tanto de la FARC como del gobierno a explicarle al señor expresidente y a su equipo de trabajo lo que se ha manejado en el tema. Porque es que yo lo que creo es que el expresidente está de pronto mal informado. Si al expresidente Uribe le dicen que se ha creado a través del acuerdo un tribunal de justicia y paz, que es una justicia transicional, donde van a juzgar todo lo que tenga que ver con crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con los parámetros de la Corte Penal Internacional y avalado por la ONU, y que ese tribunal, como debe ser, va a juzgar sujeto por sujeto, porque es que la responsabilidad penal no es objetiva, es subjetiva. A nadie lo pueden condenar objetivamente porque se rompen todos los principios del derecho penal. Claro, perdón, eso era el positivismo penal que ya fue derogado. Ahora estamos en la dogmática jurídica. Bueno, entonces resulta, que la responsabilidad subjetiva. Entonces resulta, mi querido amigo, que si al doctor Uribe le explican, le muestran, le enseñan cuál ha sido el acuerdo, cuáles son las penas, cuáles son los parámetros, verdad, reparación y justicia y no repetición. Y no repetición. Seguramente ese punto quedaría muy claro para el doctor Uribe, que es un hombre muy inteligente y que sabe además que no se puede quedar por fuera del tren de la paz, porque además seguiría el hombre aferrado a un pasado nefasto, de odio, que realmente todos queremos superar, porque si cada uno de nosotros como colombianos nos aferramos a nuestro pasado y a nuestros antecedentes de odio, tenga la seguridad que nunca saldremos de este laberinto. La única forma de uno superar estos hechos es borrón y cuenta nueva con todos los parámetros internacionales en cuanto a justicia. Ahora, en la segunda parte, que tiene que ver con el acceso de los jefes de la FARC al Congreso, tengo entendido que la idea es cuál es, que los que no estén incursos en delitos de lesa humanidad y que no sean sancionados penalmente por ese tipo de delitos y solamente hayan incurrido en delito político, pueden acceder al Congreso si salen elegidos por votación popular. O sea que yo creo que el doctor Uribe, si no le está haciendo una zancadilla a los diálogos de La Habana, yo creería en el principio de la buena fe, que siempre lo he practicado, que el doctor Uribe está obrando de buena fe. Me preocupa que el día miércoles, instalación del Congreso de la República, el doctor Uribe y sus amigos salieron con una bandera de Colombia, con una cinta negra, como si estuviera de luto. Al contrario, el 80% de los congresistas salieron con unas evocaciones muy alegres hacia lo que se llama el posconflicto y dándole la bienvenida al proceso de paz. ¿Por qué me preocupa lo de la cinta negra? Porque es que resulta que Hitler, en 1931, antes de llegar a ser canciller del Tercer Reich, el hombre empezó a manejar la cruz gamada, que llamaba también la esvástica. Y esa esvástica, o cruz gamada, se la ha puesto a las banderas de Alemania. Alemania tenía su bandera sin ese tipo de cosas, sin esa cruz gamada,
y de un día para otro el señor Hitler, en 1931, antes de ser elegido canciller del Reich, le ha colocado esas cosas a la bandera, nadie cayó en cuenta de lo que se venía, y después ya conocemos todo lo que pasó después. El holocausto judío, 50 millones de europeos muertos y gringos, miles de personas en la calle, miles de ciudades destruidas por no pararle bolas a una cosa tan insignificante en ese momento, que era colocarle una cruz gamada a una bandera de un país. Si uno le coloca a la bandera nacional una cinta negra de luto, que entre otras cosas te quiero decir que en el municipio de Edao, cuando yo fui personero, a uno cuando lo querían asustar, lo amenazaban con una berraca cinta negra. A uno le llegaba en un sobre un sufragio, y dentro de ese sufragio y una cinta negra donde decía que invitara a la misa de la víctima, pues de ese momento. Pues a mí me llegaron 2, pero eso era como una costumbre de algunos tipos de una moral muy cuestionada que buscaban intimidar a las demás personas. A mí me impacta que un tipo de la altura de Álvaro Uribe y sus amigos, que se supone que son profesionales, que conocen los temas sociales y políticos, utilicen una intimidación hacia el pueblo colombiano. Yo quisiera pensar que no es una intimidación, quisiera pensar que no, pero como ya conozco el antecedente, sé que esa cinta negra que la usan para significar luto o duelo es una amenaza ahí disimulada que no me gustó. Yo quisiera que eso no se volviera a repetir en este país, porque eso es significado de muerte. Cuando usted ve una cinta negra, mi querido doctor García, así dobladita, encima de algo, es luto, muerte. ¿Cómo la ve? Mire, yo soy escéptico frente a esa propuesta de Uribe, a quien escuché ayer personalmente a través de los órganos respectivos. ¿Por qué? Porque Uribe no está manejando un discurso ideológico, que él tenga ese discurso en el alma, que lo tenga con pasión, sino que es un discurso oportunista para sostener un movimiento que él necesita para que no lo lleven al proceso de la justicia transicional, porque ayer mismo dijo, no, es que lo que quieren es llevarme también a mí, a todos nos quieren llevar allá. Entonces, no creo en ese sofisma de distracción del doctor Álvaro Uribe Vélez. Es un gran estadista, es un gran líder, pero es un oportunista de turno. Y como oportunista de turno no puedo creerle cómo se va a reabrir un proceso que fue firmado por las partes que resolvieron el conflicto definitivo. Bueno, yo no entiendo pues eso. No, García, yo lo que entiendo es lo siguiente. Sí. A ver, ¿qué entiende usted, doctor? No, si uno utiliza, digamos, el momento, lo utiliza bien, en la palabra bien, en buen sentido, uno podría pensar que lo que le falta al expresidente Uribe es información. O sea, yo como profesor universitario, si un alumno me dice a mí, o me hace esa pregunta que hizo Uribe ayer, yo buscaría explicarle lo que él de pronto no ha entendido. Él no ha entendido, por ejemplo, que aquí no va a haber impunidad. Yo puedo explicarle eso. O sea, yo no me negaría a explicarle eso. Y le diría en qué consiste la justicia transicional. ¿Está convencido de que él no desconoce los pactos? No, lo que pasa es que él necesita algo para justificar su irse al tren. O sea, él es posible que él en su ignorancia, acuerde que él no es un penalista, él es un hombre que ha estudiado algunas cosas por ahí, pero él no es penalista. Dice que hizo un posgrado en Harvard o por allá en Londres, pero nadie le cree porque no habla inglés. Entonces, posiblemente no haya entendido bien lo de la justicia transicional, y yo creería que la obligación de todos los miembros de la comisión allá, de la comisión negociadora, es explicarle
Eso es lo menos que puede hacer Humberto de la Calle. Y lo mismo el señor Timochenko. Explíquenle. Paréntesis, Adolfo. Entonces, ¿el problema de Uribe es un problema de ignorancia técnica o es una estrategia de lucha? No. A ver, ¿cuál de las dos? No, es posible que sea ignorancia, ¿viste? Porque es que cuando uno dice que va a haber impunidad, pero uno ve que en el acuerdo dice clarito que va a haber una justicia transicional, que va a haber un tribunal de justicia y paz, que van a haber penas de 5 a 20 años, ¿yo cómo voy a decir que va a haber impunidad? Si cuando él fue presidente y sancionó la ley 275 o 1275 del año 2005, estableció penas para los jefes de los paramilitares de 3 a 8 años, ¿cómo va a decir que va a haber impunidad? En donde hay una ley que dice, o va a haber una ley que dice de 5 a 20. Entonces yo creería que el tipo está mal informado. Y estar mal informado le puede caer a cualquiera. Hombre, hay gente que mal informada, inclusive mire Donald Trump mal informado. Donald Trump en plena convención republicana hablando de muros y hablando de cosas como si el problema de la inmigración fuera un muro. Muro lo suben, o si no es en un túnel, doctor García. El problema no es un muro, el problema es el hambre. El problema es la injusticia social, la aberración que hay entre los ricos y los pobres. Pero no es un muro. Si fuera para un muro, pues todos haremos un muro. Entonces, mire, doctor García, y lo otro, las curules para el Congreso, ¿de qué le da miedo a Uribe? Si cuando Salvatore Mancuso en su momento dijo que tenía cooptado el 40% del Congreso con paracos, ¿cuál es el problema? Que unos guerrilleros vayan al Congreso, si saben elegir con voto popular, ¿cuál es el problema? Si el voto popular, allá el pueblo verá por quién vota. A mí no me da miedo que al Congreso lleguen 10 o 15 guerrilleros. ¿Es que acaso 10 o 15 son mayoría? Es que el Congreso tiene 266 personas, de los cuales si llegan 10 o 20, no alcanzan a ser sino escasamente el 9 o el 8%. De manera, mi querido amigo, que cuando usted como expresidente que ha tenido conocimiento de que el 40% de los tipos que han estado en el Congreso han sido condenados por paramilitarismo, ¿por qué le va a dar miedo que llegue el 10% de unos guerrilleros? A mí no me da miedo, le cuento. Hay que explicarle al doctor Uribe, porque de pronto él va a sentir que es que este pueblo va a votar mayoritariamente por los candidatos de la guerrilla. Yo sí, desde aquí le voy a decir una cosa, doctor Uribe, se me está escuchando, pero tenga la seguridad que no le llega ni el 5%. ¿Por qué no le llega? Porque es que es el voto popular. Y la gente no quiere realmente a la FARC, por lo menos en este momento. En este momento, si usted le pregunta a 10 ciudadanos, seguramente 1 o 2 le dirán que votarían, 8 no. Entonces no le dé miedo. Ahora, la política es muy cambiante, es dinámica. Yo, por ejemplo, nunca me imaginé ver a Uribe con Eder Bustamante al lado, es senador de él. Y si uno va a ver quién es Eder Bustamante, pues es comandante guerrillero, el M-19, que cometió crímenes atroces igual que la guerrilla, como la toma del Palacio de Justicia. Entonces, ¿por qué le va a dar miedo al doctor Álvaro Uribe, un hombre tan inteligente, que convoca masas y que tiene credibilidad ante el pueblo, que lleguen 8 o 10, igual él tiene uno allá? Entonces, ¿por qué le va a dar miedo, maestro? Si está Antonio Navarro en el Senado de la República, un hombre del prestigio, Antonio Navarro, que ha sido ministro. Gustavo Petro, juez senador. Gobernador Petro. Una golondrina no hace de verano en el Congreso. Mire que el doctor Uribe, con 20 senadores que tiene y 40 representantes, no ha hecho nada en el Congreso. Porque no se ha aprobado una sola ley. Nada. Propuesta por el Centro Democrático. Claro, ni le van a aprobar ninguna, porque las grandes mayorías que llaman discriminidad nacional, esos manes no les jalan sino a los proyectos de ellos. Y ellos son el 80%. Uribe es el 20%. Y esa maquinaria aplasta al que sea, mire, aplastó a Uribe todo lo que quiere. Es una aplanadora. Entonces, ¿de qué le da miedo, doctor Uribe? Si usted con el 20% del Congreso no ha hecho nada, ¿qué va a creer que la FARC con el 8 o el 7% va a hacer algo? Absolutamente nada, compañero. No le tenga miedo a eso. Amarre esos pantalones duros y salgamos a brentear a esos manes también entre todos. Todos los que creemos en la democracia y en la república, pues hermano, en la plaza pública salimos todos a brentear. El que tenga mayor convicción, el que tenga mejor programa, más argumentos, jala unos votos.
el que tenga mayor capacidad de convocatoria, mejor oratoria, mejor hoja de vida. Es el que va a dar más votos, más trabajo social, más trabajo con las comunidades. Pero si yo le tengo miedo a unos tipos que la población colombiana no los quiere y que en este momento mayoritariamente la gente no anda pensando en votar por ellos, ¿y para qué? No, yo no puedo alimentar un enano. Dejemos el enano ahí. ¿Por qué lo vamos a volver gigante al enano? Si me sirves como enano, no como gigante, doctor García. Sí, totalmente de acuerdo. Le comento esto. El Centro Democrático ayer, en su convención nacional que se celebró en Bogotá, estuvo a punto de partirse. ¿Por qué? Porque hubo muchos senadores como Rosario Guerra que dijeron: nosotros nos vamos a unir al proyecto que se aprobó en La Habana y vamos a votar por ellos. Fue lo que hizo a Uribe inclinar la balanza para evitar el despelote, y tuvo que pedirle la renuncia al director del partido, Óscar Iván Zuluaga. Le dio plazo hasta el 20 de agosto porque José Obdulio Gaviria fue un enemigo en la convención con una cantidad de delegados muy fuertes que increparon la labor de Óscar Iván Zuluaga. Vea, García, ya para despedirme entonces, le quiero mandar un mensaje al doctor Uribe, yo con mucho cariño. Sí. Yo voté por él en su momento. Hoy en día, pues, me ha sorprendido sus actitudes contra el proceso de paz, su problema de compadres con Juan Manuel Santos. El problema de compadres, doctor García, como el problema de Mosquera con Pedro Alcántara Herrán cuando fue, que era el yerno, y con José María Obando, y el de Bolívar con Santander, y el de Santander con Márquez, y el de Los Ospina con la Casa Gómez, y el de la Casa Lleras con la Casa Turbay. Bueno, esos problemas de compadres, mi querido doctor García, no tienen por qué afectar al pueblo colombiano. Es que el pueblo colombiano somos 48 millones de almas y de cuerpos, que necesitamos tranquilidad, necesitamos paz, necesitamos salir de este atraso aberrante en el campesinado, necesitamos solucionar problemas estructurales con o sin pacto con La Habana, en La Habana. Lo que pasa es que la gente no ha podido entender que cuando el gobierno firma un fin del conflicto con la FARC, lo que se está quitando es uno de los actores de la guerra. Y uno de los actores armados, porque hay unas causas, yo digo actores y causas. El actor más bravo que hay, o que había, en este momento era la FARC. ¿Por qué? Porque estaba organizado, con estructura jerárquica, ingresos, rutas, territorio. Ahora siguen los helenos, que son el 10% de la FARC, las BACRIN, que son otra cosa. Pero las causas reales de la guerra en Colombia y la violencia es la corrupción. Mire el problema de la salud en Colombia. El gobierno no pudo manejarlo de Salucó. Se lo ha entregado a esas cosas de Café Salud, que es lo mismo. Y resulta que ahora Café Salud tiene la gente muriendo en los hospitales porque no les dan los medicamentos. Entonces, mientras la corrupción, que es una de las causas, no es la única tampoco. Actores, ya le dije que son los que tienen las armas. Causas estructurales: corrupción, exclusión social, inequidad. Esas son las causas reales de la violencia. Usted puede eliminar los actores, pero si no elimina las causas, nacen otros actores. Entonces, la equivocada redistribución de la tierra y de la riqueza en Colombia. Exacto. Entonces, es un cáncer que hay. Entonces yo lo que en digo, este país. yo lo que digo, mi querido doctor García, que el doctor Uribe tiene que entender, como cualquier colombiano de bien, que es mejor tener menos enemigos que más enemigos. O sea, cualquier persona, en una lógica formal de Aristóteles, una lógica tan sencilla como la siguiente: mire, si usted tiene 5 enemigos, tiene menos posibilidades de ganar que si tiene 4 enemigos. Si usted tiene 3 enemigos, tiene más posibilidades de ganar que si tiene 4. Si tiene un enemigo, tiene más posibilidades de ganar que si tiene 3 o 2. Entonces, cualquier persona que tenga 5 dedos de frente y que sepa que nos vamos a quitar uno de esos actores, que es el más organizado, el que tiene más armas, más plata, que tiene control territorial,
y que el Ejército Nacional, que tiene 600.000 hombres, se va a dedicar a perseguir a otros actores que son más chiquitos, con menos poder, es la posibilidad de que lleguemos a un país más o menos vivible, se aumenta. Porque luego, para mí lo primero, después de que hagamos el posconflicto, es salir a combatir la corrupción. Mientras haya gente que esté robando los recursos de la salud, los recursos de la educación, los recursos de los desayunos escolares, los recursos para generar empleo, aquí no va a haber paz nunca, hermano. Aquí lo que se acaba es un conflicto con una organización, digamos, subversiva. Pero la paz, que es lo que necesita la gente en la ciudad, que no lo maten por robarle un celular. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, eso no se va a acabar mientras haya corrupción. Entonces, la corrupción para mí es la madre, como decía San José, la madre de todas las guerras. La corrupción es la madre de todos los problemas de Colombia. Si usted mire a ver cuáles, todos los problemas nacen de la corrupción. ¿Por qué? Porque por la corrupción es que la gente no tiene comida, hermano. Un tipo que se roba el 70% de lo que ingresa, ¿cómo diablos vamos a salir de este atolladero, hermano? Siempre van a haber muchachos dando con disposición de irse para alguna parte, alguna pandilla, alguna banda criminal, por la necesidad de conseguirse un recurso. Entonces yo me despido de los oyentes de este magazine. Perdón, quiero interrumpirlo. Hasta el próximo programa. Siga. El informe del Contralor General de la República, Edgardo Maya, qué triste que fue, hola. Todos los municipios de Colombia que reciben regalías, mal uso de esas regalías. Lo que usted dice, corrupción. Me despido cordialmente y los invito, sí, al plebiscito. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz. Con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.